Venga, ánimo. Una nueva área. Área entre una función. Ejercicio número 3. Área entre una función, el eje o x, y dos rectas verticales, x igual a menos 1, x igual a 1. Vas a ver cómo podemos calcular dicha área sin tener un dibujo de la gráfica de la función, porque esta no es inmediata. No es inmediata en el sentido de que no es una parábola que podemos dar unos cuantos valores y ya tenemos un dibujo orientativo. Luego te la dibujaré y podremos recomponer cuál ha sido el trabajo que hemos hecho. Pero vas a ver cómo lo podemos sacar sin necesidad de dibujarla. Entonces, ahí me piden un área de una función entre menos 1 y 1. Y el eje o x, siempre será con el eje o x. Tema. El tema es que esta función puede tomar valores negativos y valores positivos cuando pasa de menos 1 a 1. Puede haber una zona negativa y una zona positiva. Entonces, lo que no podemos hacer es plantear la integral de menos 1 a 1 de la función y ya está. Porque si esta es una función positiva, entonces sí, planteamos la integral de menos 1 a 1 de la función que sea y adelante, eso será ya el área. Pero desgraciadamente no tenemos la garantía de que esta función vaya a ser positiva. Por eso buscamos los valores en los que se anula, para saber cuándo pasa de positiva a negativa o de negativa a positiva. Entonces eso es lo primero que tenemos que averiguar. Puntos de corte con el eje X. Puntos de corte con el eje OX, que es tomar la función e igualarla a 0. Y eso significa x por e elevado a x igualado a 0. Bueno, lo que tenemos aquí es un producto. Es una ecuación factorizada. Producto de dos cosas da 0. O una de ellas es 0 o la otra es 0. Pero e elevado a x nunca puede ser 0. Tienes que conocer las gráficas y las características de las funciones elementales. E elevado a x tiene esta pinta. Entonces nunca es ni 0 ni negativo. Entonces de aquí no obtenemos ningún punto, porque esto es imposible. No hay ningún valor que le podamos poner a la exponencial, en el exponente, valga la redundancia, e elevado a algo para que nos dé 0. Eso no existe ningún número real. Como tendencia es menos infinito lo que tendríamos que poner, pero menos infinito no es un número, por lo tanto aquí no podemos hacer nada. Y aquí nos ha aparecido uno que fíjate que es x igual a 0, que está entre menos 1 y 1, Entonces, si no estuviese entre menos 1 y 1, yo lo descartaría. Y entonces haría la integral entre menos 1 y 1. Pero 0 está comprendido entre menos 1 y 1, entonces corta al eje y vamos a tener una zona positiva y una zona negativa. Por lo tanto, el área va a ser la siguiente. Valor absoluto entre menos 1 y 0 de x por e elevado a x diferencial de x. Valor absoluto del primer trozo, de menos 1 a 0, que nos ha aparecido ahí un punto intermedio de corte con el eje X. Esa será una zona que yo no sé, bueno, en realidad sí que lo sé, pero a efectos prácticos no tenemos esa información si va a ser positiva o negativa. Entonces nos cubrimos las espaldas poniéndole el valor absoluto y solucionado. Y eso es más la integral de 0 a 1 de x por e elevado a x. Como tampoco sé si esa va a ser una zona por encima o por debajo del eje x, me pongo los valores absolutos, ¿de acuerdo? Valor absoluto de una, valor absoluto de la otra. Tengo que hacer de menos 1 a 0 y de 0 a 1 porque me ha salido un punto de corte dentro de la zona seleccionada, dentro de la zona que decía el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues resolver primero de todo la integral indefinida. Resolver la integral de x por e elevado a x porque yo necesito esa primitiva para poder aplicar aquí la regla de Barrow y poder solucionar el problema. Por lo tanto,
calculamos la integral indefinida. Y aquí es donde entra el cálculo de integrales, o el cálculo de primitivas. Integral indefinida, que es la integral de x por e elevado a x, que es un producto de funciones que no tienen nada que ver una con la otra. Me refiero que una no es derivada de la otra. Si tuvieses esto, podrías hacer un cambio de variable o sería una semi-inmediata, porque x es prácticamente la derivada del exponente. Eso en el bloque de cálculo de primitivas está estudiado y machacado con mucho énfasis, pero son muchos vídeos porque aprender a integrar es difícil. Aprender a integrar es difícil. Entonces, si tuviésemos esto, x sería prácticamente la derivada del exponente. La derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces, ajustando con una constante ya prácticamente la tendríamos. Esa es una integral semi-inmediata. Pero esta es una integral de producto de dos funciones que no tienen nada que ver una con la otra. Es una integral por partes. Es una integral por partes. Entonces la resolvemos con el método por partes, dándole esta vez, digo esta vez porque ya salió una por partes, que era x por el logaritmo neperiano de x, creo recordar, y la x ahí se ponía a integrar, pero es que ahora va acompañada de una función que es la mejor posible para integrar. Esto lo derivamos y el diferencial de v es e elevado a x diferencial de x, que es lo que integramos, que es la mejor posible para integrar. E elevado a x al integrarla se queda igual. Entonces u es x, la derivada de u, en realidad el diferencial es diferencial de u por 1 diferencial de x. Perdón, quiero decir, u es x, el diferencial de u es 1, la derivada de x es 1, podría no haberlo escrito, diferencial de x, mientras que a la hora de integrar obtengo la v, que es e elevado a x. Entonces, la fórmula de la integración por partes es, yo parto de una integral que tiene u y diferencial de v, están en la integral de partida, y eso me da u por v menos la integral de v por diferencial de u. Esto es lo que yo tengo y me va a dar esto por esto menos esto por esto. Entonces aplicamos el método y da x por e elevado a x, u por v, que están fuera de la integral, menos la integral de e elevado a x por 1 diferencial de x, que es e elevado a x diferencial de x. No tiene más. Y lo hemos hecho bien porque esta es una integral que es más fácil de resolver que esta. Esta de hecho es inmediata, es esa integral de ahí. La integral de e elevado a x es e elevado a x. Entonces es x por e elevado a x menos e elevado a x más c. Se puede sacar un factor común e elevado a x, voy a hacerlo. Se queda como x menos 1 por e elevado a x más c. Y esta es la primitiva, es la integral indefinida. Es la integral indefinida. Entonces, esa es la que necesitamos. Esa es la que necesitamos para poder resolver el área en dos trozos, de menos 1 a 0 y de 0 a 1. Aquí tenemos la f de x, que vamos a tomar la primitiva sin la c. Cuando nos venimos a integrales definidas no le ponemos la c, y va a ser valor absoluto de corchete la primitiva x menos 1 e elevado a x sustituida entre menos 1 y 0 más valor absoluto corchete la primitiva x menos 1 e elevado a x sustituido entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener. Entonces ahora aplicaremos la regla de Barrow. De aquí me quedarán dos bloques, de aquí otros dos, y vamos resolviendo. Venga, ve escribiéndolo.
Yo me voy a ir al siguiente renglón para que se quede todo seguido, porque si no tengo que partir la expresión en dos. También lo podría hacer, pero bueno. Vamos a ver, valor absoluto de esto sustituido por 0. Abro un paréntesis y es 0 menos 1 por e elevado a 0. Menos sustituir menos 1 en la primitiva. Menos 1 por e elevado a menos 1. Cierro valor absoluto. Fíjate la cantidad de paréntesis que tenemos. Esto es sustitución del extremo superior, sustitución del 0, sustitución del menos 1. La resta por la regla de Barrow. ¿Vale? Y ahora todo eso más valor absoluto de paréntesis y otro nuevo paréntesis, sustituir por 1 en la primitiva, sustitución del 1, menos sustitución del 0. 0 menos 1 por e elevado a 0. Cierro paréntesis, cierro valor absoluto. ¿De acuerdo? 0 sustituido ahí, menos 1 sustituido ahí en la primitiva, 1 sustituido en la primitiva, 0 sustituido en la primitiva. Y hemos aplicado la regla de Barrow 2 veces. A ver, algo que se pueda ir, 1 menos 1, 0. Multiplicando la e, como esto es 0, todo esto se va. Entonces esa nos la ahorramos. E elevado a 0 es 1. Entonces ahí también se queda más sencillito, igual que aquí. E elevado a 0 es 1. Entonces, con mucho cuidado, no intentes dar varios pasos de una tacada. ¿Esto cómo se queda? Esto se queda 0 menos 1, menos 1, por 1, menos 1. Ahí tengo un menos 1. Menos 1 es menos 2. Menos 2 por e elevado a menos 1. Con un menos delante, más 2 por e elevado a menos 1. Más 2 por e elevado a menos 1. Más el otro valor absoluto, menos 1 con un 1 delante, más 1. No hay más porque el otro había desaparecido. Entonces, entre que esto vale 1 y es 0 menos 1, con un menos delante, pues es 1 positivo y el valor absoluto lo va a dejar así. Entonces, aquí aparece un pequeño problema y es que no sabemos si esto es positivo o negativo. Entonces tenemos que recurrir a la calculadora. Va a dar negativo, pero no es inmediato. No es inmediato porque uno dice e elevado a menos 1. E elevado a menos 1 es 1 partido por e. Entonces esto es menos 1 más 2 por e elevado, paréntesis, menos 1. Y da menos 0,26. Da menos 0,26, con lo cual significa que todo esto es negativo y que tenemos que cambiar el signo. Entonces cambiamos el signo a todo, porque al estar dentro del valor absoluto y ser negativo, esto cambia a 1 menos 2 por e elevado a menos 1. Más 1, que es el 1 que estaba suelto. Entonces se queda en 2 menos 2 por e elevado a menos 1. Se puede sacar el 2 factor común y es 1 menos e elevado a menos 1, que es 1 partido e. Unidades cuadradas. Y ahí tenemos el área. Ahí tenemos el área calculada. ¿Qué aspecto tenía esta función? Pues esta función, lo que pasa es que necesitaría más información, mucho cálculo de asíntotas, cálculo de derivadas para máximos, mínimos, puntos de inflexión y toda la historia. Esta función lo que hace es esto: viene pegada al eje, hace ahí una curvita y luego se dispara con la fuerza de elevado a x. Entonces, como hemos dicho, entre menos 1 y 1, pues nos hemos encontrado con que teníamos una zona negativa muy pequeñita, que era esta, y otra zona un poco más grande, positiva, que ha sido esta, de área 1.
¿De acuerdo? Esa es la situación. Pero fíjate cómo lo hemos podido resolver sin necesidad de hacernos el dibujo primero. Alguien puede decir, bueno, y si no tenemos calculadora, ¿qué? A ver, a ti te darán algún mecanismo. Si te ponen un problema así, te tienen que dar algún mecanismo para que tú sepas si es positivo o negativo. Porque ciertas cosas no son intuitivas. Quiero decir, e elevado a menos 1 no es un número con el que estemos acostumbrados. Uno puede hacer más o menos el cálculo. Es 2,718, pues 2,72 aproximadamente. E elevado a menos 1 es 1 partido por E. Entonces puede hacer a mano la división. Tú tienes que saber que E vale 2,71828. Eso sí que lo tienes que saber. Entonces se puede hacer a mano esta división, luego multiplicarla por 2, luego restarle el 1 y tendrás una noción. Se puede hacer, de hecho, a mano se puede hacer. Y verás que esto da negativo, pequeñito pero negativo. Entonces el valor absoluto lo que hace es cambiar de signo todo. Cambia de signo todo. Cuidado, que un error muy común con los valores absolutos es que cambia solo los negativos y el positivo lo deja igual. No, esto es un negativo y un positivo, y el valor absoluto, si tiene que cambiar de signo, lo cambia todo, para que si esto era menos 0,26, todo eso sea 0,26, ¿vale? Eso se tiene que conservar, Muy bien, pues tenemos una más hecha y vamos a seguir haciendo.